Hola a todos, me llamo Rafael Lago, soy diseñador de profesión y les doy la bienvenida a mi exposición titulada El cementerio de Reina, la visión de un diseñador. Desgraciadamente, un fallecimiento, el de mi padre, es el que me hace visitar el cementerio donde él está sepultado, el cementerio Cristóbal Colón, el famoso cementerio Cristóbal Colón de la ciudad de La Habana. Comienzo a visitarlo por un tema de tradición, todos los años, el día de su fallecimiento, y siempre que iba me llamaba mucho la atención el arte funerario de este magnífico cementerio. En cada ocasión tomaba mi cámara y comencé a tirar fotos, y luego al revisar las fotos ya en la PC comencé a darme cuenta de muchos detalles, muchas cosas que yo desconocía, que al final es de lo que trata es la simbología funeraria. Tiempo después de visita, un día de visita en la ciudad de Cienfuegos, que ahí todavía vivía mi madre, ella me dice un día, porque ya conocía mi interés por los cementerios y por el arte funerario, me dice: ¿por qué no vas y no visitas el cementerio de Reina? Yo viví muchos años en Cienfuegos, sabía que existía el cementerio, pero nunca lo había visitado. Entonces fui un día, cogí la cámara, fui un día para allá y realmente fue un gran descubrimiento para mí, porque es un cementerio pequeño, sin embargo tiene una cantidad enorme de arte funerario, tanto escultórico como de las lápidas de los nichos. Al terminar la visita, le dije a Carmen, que fue la especialista que en ese momento me había acompañado, le dije: Carmen, ¿por qué no hacemos un libro? De verdad que sería interesante hacer un libro de fotos, ya que el cementerio, como muchos tantos, otros tantos, carecía de este tipo de material explicativo, ¿no? Sobre el lugar, las tumbas, quiénes eran los fallecidos, su historia, en fin, todo ese tipo de cosas. Ella me dijo que sí, sería muy bueno, pero que, como es lógico, es poco probable. Sin embargo, ese mismo día yo me decidí a hacer un libro sobre el cementerio. Haciendo un poco de historia sobre la ciudad de Cienfuegos, que está ubicada en el centro sur de la isla de Cuba, en la bahía de Bolsa, llamada Bahía de Jagua. Esta ciudad se fundó el 22 de abril de 1819 por el teniente coronel de Cloet, que había venido de la Luisiana francesa hacía un tiempo, junto con 46 colonos de origen francés. Esta ciudad, primero un poblado, una villa, después, ya fue ciudad, tomó un gran auge, se desarrolló velozmente durante todo el siglo XIX. Un gran auge económico, agropecuario, el azúcar, y luego, la actividad portuaria, el ferrocarril. Todo esto ayudó mucho al desarrollo económico de la ciudad y por tanto también al desarrollo de la burguesía, ¿no? de los hacendados, de las familias ricas, y por supuesto eso también trajo el desarrollo social y el desarrollo cultural. El primer cementerio que tuvo la ciudad de Cienfuegos data de 1820, una pequeña parcela cercana
al centro histórico, al casco histórico de la ciudad, pero duró muy poco por la cercanía a las aguas de la bahía que lo inundaba por debajo. Por lo tanto, se decidió buscar otro lugar un poco más alejado del centro poblacional y se elige una parcela en los terrenos del barrio La Reina. Este cementerio se inaugura el 21 de junio de 1839 y es bendecido por el padre Antonio Loreto Sánchez. Este cementerio tiene una planta rectangular con 2 patios. Cada patio tiene secciones y el patio 1, que tiene 4 secciones, la capilla, está rodeado por una cerca, un muro, mejor dicho, un muro perimetral que además contiene nichos, 3 hileras de nichos. Como había dicho anteriormente, este cementerio se caracteriza por poseer mucho arte, sobre todo arte escultórico, con la utilización sobre todo del mármol, el mármol de Carrara, aunque hay algunos ejemplos también de la utilización de mármol cubano. También se caracteriza por la herrería, los trabajos de herrería, de las cercas perimetrales sobre todo, que son propios de la manufactura que se hacía en Cienfuegos, porque Cienfuegos tenía algunas fundiciones muy famosas en Cuba. También como yo también mencionaba, un gran número, una colección de lápidas muy bonitas, de unos relieves muy interesantes, con una buena carga simbólica, que también están confeccionados en mármol y algunos con pizarra. Tomada la decisión de hacer este proyecto, tenía que, por supuesto, estructurarlo. ¿Cómo es que yo quería que fuera este libro que yo quería concebir? Evidentemente debía ser una guía para el visitante, no solamente para el visitante, o sea, cualquiera lo puede comprar, pero también un lector que no esté en el cementerio también puede visitar el cementerio con un orden lógico establecido. Por lo tanto, en el siguiente gráfico podemos ver la estructura de este proyecto. En este proyecto había que responder tres puntos fundamentales. El primero se refería a la información que se quería incluir en la obra. Lógicamente, como se trata de un libro, un lector, había que ubicar al lector desde el punto de vista geográfico en el lugar donde se encontraba el cementerio. Por lo tanto, iba a haber un pequeño capítulo sobre Cienfuegos, sobre la barriada y sobre el cementerio. Luego, había que definir los lugares, o sea, las tumbas del cementerio con un criterio, digamos, artístico, histórico, social, etc. Porque cada lugar iba a ser un pequeño capítulo dentro del libro. Ahora bien, cuando ya íbamos a hablar sobre cada lugar, había que incluir los nombres de los fallecidos, las fechas, las transcripciones literarias de las lápidas,
si era una figura histórica o pública, incluir una ficha biográfica, que en el caso del libro se encuentra al final en un capítulo aparte, de tener alguna obra escultórica o de otro tipo, comentar, no sé, desde el punto de vista artístico. También si aparecen algunas figuras, digamos algún santo, alguna figura mitológica o cualquier otro tipo, hacer una breve explicación de lo que se trata. También comentar sobre las firmas, o sea, las firmas de las casas productoras o en este caso quizá de algún artista o artesano que hizo la obra. También se debía incluir el plano del cementerio con todas las secciones y hacer un plano que aparece al final, porque, a ver, hay un plano oficial con la numeración oficial, pero en nuestro caso teníamos que hacer, o sea, yo tenía que hacer un plano solamente de las tumbas que se habían seleccionado, que, o sea, nada más que iban a aparecer en ese plano esas tumbas con un numerito de referencia, o sea, en cada capítulo, eso lo vamos a ver más adelante, va a tener un numerito y va a estar referenciado en el plano de orientación. El segundo punto trata sobre la visualización de toda esta información. En este caso, yo me baso casi por entero en fotografías mías. Yo establecí un patrón para tirar las fotos y entonces el 99% de las imágenes que aparecen en el libro son mías. Pero también utilizo en algunos casos imágenes que me dieron algunas amistades y otras que pude obtener de otros medios. El tercer punto trata de cómo organizar toda esta información en la obra. En cuanto al diseño de los capítulos, ya digamos como estructura, eso lo veremos más adelante. Y también, por supuesto, trata sobre, digamos, el índice de la obra, ¿no? Que va a tener una introducción, la breve historia de la localidad, la descripción del lugar, los patios, y por supuesto tiene que haber un capítulo sobre el arte funerario, las notas biográficas, el plano de orientación y todo lo demás, plano del cementerio y el plano del país y cómo llegar primero en el país a la ciudad y después dentro de la ciudad cómo llegar al cementerio. Para comenzar a hacer el proyecto hay un punto muy importante. Realmente es una autovaloración, o sea, valorar las posibilidades reales, los medios disponibles con los que contamos para asumir este proyecto. Primero es el tiempo. Esto es un proyecto, en mi caso yo trabajaba, claro, la forma de trabajo me permitía, ¿no? Determinado tiempo libre, pero es una cosa muy importante porque algunos trabajan, otros no, otros son jubilados, pero bueno, es un tema muy importante, el tiempo. La posibilidad de visitar siempre el lugar, o sea, si tenemos que tomar muchas fotografías, recuerden que la fotografía no es lo mismo una fotografía por la tarde que una fotografía por la mañana, al mediodía, las luces son diferentes, por lo tanto, con una sola sesión no hacemos nada. O sea, en determinados momentos del día es muy interesante los resultados fotográficos, por lo tanto tenemos que tener siempre acceso al lugar que vayamos a visitar. Los medios con los cuales fotografiar. Actualmente las cámaras, o sea, los celulares tienen cámaras muy buenas, pero yo sugiero siempre utilizar una cámara, si no es profesional, al menos semiprofesional para obtener mejores resultados. Y el último punto es el acceso a la información, o sea, la información que va a ser la base, digamos, teórica
de nuestro proyecto. O sea, las bibliotecas públicas, internet, saber cómo utilizar todas esas fuentes. Esas fuentes siempre hay que comprobarlas porque algunas fuentes, en mi caso, por ejemplo, algunos amigos me dieron mucha información, pero esa información siempre se debe tener el cuidado de corroborarla. Ya ahora pasamos al punto de búsqueda y generación de contenido. O sea, por un lado tenemos las imágenes que sobre todo parten de la fotografía y bueno, la bibliografía y toda la información que vamos a obtener según las fuentes que nosotros tenemos disponibles. En el caso de la fotografía, yo establecí un patrón. O sea, yo cuando voy a fotografiar, fotografío un plano general, luego fotografío los laterales, quizás la parte de atrás y después, dependencia de los elementos que compongan la figura, la escultura, lo que sea, voy fotografiando los detalles. Luego que terminé de hacer, digamos que este protocolo, yo entonces hago ya, digamos que fotografías más bien artísticas, porque el libro también tiene eso, o sea, yo describo fotográficamente la obra, pero también después incluyo algunas fotografías, digamos artísticas, con otros ángulos, con desenfoque, en fin, todas las técnicas fotográficas, para realmente realzar los valores de la obra que estoy fotografiando. Luego de tomar las fotos, nosotros las vamos a organizar, o sea, las vamos a catalogar. En la PC debemos hacer la estructura del libro en forma de carpeta y cada lugar que vamos a incluir dentro de la obra va a tener una carpeta y ahí vamos descargando las fotografías o cualquier otro tipo de información que incluso la información de texto también debe ir en esa carpeta. También debemos hacer anotaciones sobre las fotos, porque las fotos debemos analizar cada foto y lo que nos dice la foto, la historia que cuenta, quizás también la simbología que tiene implícita, debemos ir haciendo anotaciones, o sea, notas, abrimos el Word y vamos poniendo las cosas interesantes que tienen las fotos que nos va a ayudar después a la redacción del texto. También entonces luego debemos hacer una edición primaria de las fotografías, porque como había dicho antes van a tener fotografías descriptivas de cómo es la obra y después también fotografías más bien artísticas. Eso es para digamos que adelantar el trabajo, ¿no? Las fotos que nosotros creemos que ya vamos a poder utilizarlas, ya le damos un retoque fotográfico en Photoshop o en cualquier otra aplicación que tengamos. O sea, mejorar la foto, brillo, intensidad, color, saturación, en fin, todo ese tipo de valores. En el caso de la búsqueda de información no me voy a detener mucho. Como yo puse en el texto de la ponencia, eso lo aprendemos nosotros desde niños en la escuela y en todos los trabajos que tenemos que presentar. O sea que simplemente es definir la fuente donde vamos a buscar la información, ya tener un criterio sobre qué información estamos buscando, a pesar de que pueden aparecer otras informaciones que van a aparecer durante este proceso. Y luego también definir la bibliografía. Luego que tenemos toda esa información, se analiza, se sintetiza. Y entonces pasamos a la etapa de realización. O sea, ya tenemos la fotografía, tenemos las imágenes, tenemos toda la información procesada y por lo tanto ahora vamos a pasar a la realización
de la obra. En el caso de la realización de la obra, ahí vamos a definir, digamos que el formato quizás primario, inicial del proyecto. En el caso de que alguien que no sea diseñador como yo, por ejemplo, lo más probable es que seleccione el Word y ahí vaya haciendo su manuscrito, incluyendo las imágenes, todos los textos, todas las notas y ese tipo de cosas. En mi caso fue diferente. Y aquí, como mismo yo también hago en la ponencia, hablo en primera persona, porque en mi caso fue algo sui generis, digamos. Yo cuando comencé a hacer el libro ya teniendo información, ¿no? Y teniendo también la fotografía, comencé a hacerlo en Word como estipula el método, pero me fue completamente imposible, porque yo tenía el libro, yo lo tenía ya visualizado en la cabeza, o sea, los años de experiencia, yo llevo ya más de 30 años de experiencia, y antes nosotros dibujábamos mucho, hacíamos mucho boceto, pero ya la praxis, todo ese proceso uno lo lleva con los años, ¿no? Desarrolla un proceso en que lo hace en la cabeza, y ya cuando te sientas en la máquina, en la PC, es simplemente a visualizar lo que ya uno tenía concebido, ¿no? En la mente. Entonces decidí hacer otra cosa, una cosa bastante complicada. Yo llevo muchos años haciendo libros, he aprendido un poco sobre edición y por lo tanto yo ligué los procesos de diseño, de diagramación, de procesamiento de imágenes y de corrección. Me parece una locura, ¿verdad? Pero sí, al principio me costó un poco de trabajo, pero le cogí el golpe y me gustó muchísimo. El libro realmente que hice yo primero, yo establecí una pauta. Yo trabajo, en este caso, en lo que es diseño editorial, yo trabajo con el InDesign. Y yo hice una maqueta, establecí el diseño, las pautas y comencé a realizar el libro. O sea, cogí cada parte del libro y empecé a poner las fotos, a poner el texto, a poner todas las notas. O sea, yo fui haciendo el libro poco a poco, pero haciendo estas 4 partes, digamos que o sea, que es lo que compone el proceso editorial del libro. En las siguientes diapos podrán apreciar, digamos, el diseño, la estructura del libro por sus diferentes partes. Como podrán apreciar, en el diseño de cada capítulo, de cada lugar seleccionado del cementerio, va a aparecer en un machón negro el número de la sepultura con un breve texto sobre los datos de esta, una foto general, un número encerrado en un círculo que es la referencia de esta sepultura en el plano de orientación, un epigrama de un amigo mío, en que en paz descanse, muy interesante, y tenemos también la transcripción literal de los datos de la sepultura. También tenemos el folio y ahí está también la referencia del lugar para facilitar siempre la lectura. Porque si hay algo que yo siempre he tenido en cuenta cuando yo hago un libro, es pensar el libro como producto.
O sea, es un producto que va a utilizarlo alguien. Por lo tanto, debe tener primero legibilidad y facilidad de lectura, y en este caso sobre todo, que es un libro bastante complicado, es la orientación y encontrar siempre rápidamente la información. Incluso en su versión digital, todo esto, por ejemplo, en el caso del PDF, son botones interactivos que facilitan mucho la navegabilidad dentro del libro. Ya finalizada la confección del libro, yo lo propuse a la editorial en la cual actualmente trabajo, que es la Ediciones Cubanas, y tuve la suerte, digamos, ¿no?, de que lo aceptaran y lo publicaran en 2017. Todos sabemos que publicar un libro no es tan fácil, y más ahora con el tema del papel, los temas ecológicos y todo ese tipo de cosas. Actualmente también está muy de moda la autopublicación, porque lo mismo la tecnología, que las editoriales, que los medios lo propician, ¿no? Y sobre todo que ahora también está muy de boga, incluso las grandes editoriales, la edición limitada del libro. O sea, las editoriales hacen un libro, primero lo publican como un libro electrónico, un ebook, en los formatos diferentes que tienen los libros electrónicos, y en caso de que alguien, alguna librería o lo que sea, esté interesado, entonces hace una pequeña producción bajo demanda. Este libro me dio muchas alegrías. En primer lugar, fue mi primera obra. Yo no puedo presumir de ser un autor, pero sí de haber logrado, digamos que un diseño editorial, que es como yo lo llamo, es un diseño editorial de una obra, con determinados valores de uso. Este libro lo presenté primero durante un encuentro de las redes de cementerios de Cuba, en La Habana, y luego lo presenté en un encuentro
de ciudades patrimoniales que se celebró en Cienfuegos. También tuve la dicha de recibir el Premio Nacional de Diseño del Libro en 2018 y yo pregunté a los presentes si alguna vez el autor también era el diseñador del libro. Creo, quizás sí, pero no recuerdo ahora que eso haya sucedido. También, ya como conclusión, ¿qué me confirma esto? De que si uno tiene deseos de hacer algo, lo puede lograr. Si yo en mi localidad veo que existe un lugar interesante, ya no digamos patrimonial, un lugar interesante desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista, digamos, histórico, yo simplemente puedo asumir y hacer esta obra. Digamos que esto puede servir como una guía, no a pies juntillas, pero sí como una guía para que alguien pueda lograr visibilizar una obra en su comunidad. Y le digo que se puede hacer porque ya he encontrado varias personas con las que estoy trabajando en otros proyectos que son como yo, o sea, no son del medio académico ni son investigadores, sin embargo, tienen una preparación básica en sus especialidades y han logrado hacer cosas. Yo tengo un amigo que ahora, siguiendo más o menos un método parecido al mío, ya va a publicar un libro, un buen libro sobre las fortificaciones coloniales en Cuba. Durante su proceso yo lo ayudé diciéndole de cómo hacerlo, tomando como experiencia mi obra y cómo yo asumí, y el resultado ha sido magnífico. Solo he pretendido comentar sobre mi experiencia personal, una experiencia que se ha convertido, digamos que en un oficio. Luego de que hice el primer libro, hice unos segundos sobre el cementerio de Tomás Acea, que es el otro cementerio de Cienfuegos, ambos son patrimoniales. Ya tengo terminado también una obra sobre la simbología funeraria. Digamos que son apuntes para un diccionario sobre simbología funeraria en Cuba. Y ahora estoy haciendo, digamos que un libro sobre la iconografía en las iglesias católicas de La Habana. Y son libros diferentes, pero la base de estos proyectos es la misma. Por lo tanto, yo espero que de algo sirva a los interesados esta experiencia mía. Y ya para finalizar, les agradezco muchísimo la atención, mucha salud en estos tiempos. Y por supuesto, debo agradecer a Graciela y a todo su equipo por esta maravillosa oportunidad que nos está brindando para conocernos y que se conozcan nuestros trabajos. Y espero que nos oigamos pronto en otra edición de este u otro evento. Muchas gracias.